Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi nombre es Claudio y mi canal se llama Cocinando con Claudio. ¡Qué original! Bien, pues hoy estoy muy contento porque vamos a hacer comida mexicana, que me encanta la comida mexicana, es bien bonita. Específicamente vamos a hacer tortillas mexicanas, que las vamos a hacer también, no es que las he comprado. Ya vamos a ir explicando el proceso. Pues unos taquitos con carnita de ternera molida o picada, guacamole, una salsa picante que vamos a hacer también aquí en casa. Ok, primer paso es las tortillas. Las tortillas, como dije, las vamos a hacer aquí en casa. Les voy a enseñar cómo. Es muy simple, muy sencillo. Se utiliza maseca, la harina típica mexicana para hacer las tortillas, pero aquí, yo vivo en Ámsterdam. Y tanto en Ámsterdam como en muchas partes de Europa no se consigue. Así que he estado investigando y se puede utilizar harina pan. Es una harina de maíz muy utilizada en Venezuela. Yo soy venezolano, por eso la conozco tanto. Con ella se pueden elaborar arepas, hallacas, bollitos, bueno, infinidad de cosas. Muy bien, pues vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestra harina pan preparada en un bol. Vamos a agregar la harina. Tenemos el agua bien caliente, el agua. Su cucharadita de sal. La mezclamos de una vez. Sin miedo. Y comenzamos a mezclar la harina con el agua caliente. Ahora con la mano no, porque justamente como el agua está bien caliente, pues quema, lógico. Como ven, la harina pan es como arenosa, y eso es lo que no ocurre justamente con maseca, que es una harina más fina. Por eso hay que trabajarla más. Pero queda bastante bien. Ahora vamos a poner la media taza de agua fría. Agregamos. Voy a dejar un poquito, porque ahí la vamos tanteando, porque es un cálculo aproximado que he hecho y a lo mejor puede que necesite más agua. Vale, en este punto vamos a empezar a trabajarla. Ahora ya se puede con la mano, porque al enfriarla, lógicamente, ahora está tibia. La idea es mezclarla toda bien y trabajarla bastante para que no se hagan los grumitos, las pelotitas que se pueden hacer con este tipo de harina. Así que bueno, lo vamos haciendo así. Está un poco de consistencia dura, debe de quemar. Mira, ¿ves? No hay pelotitas. Debe de quedar más blanda. Así que sí, le voy a agregar toda el agua que había calculado, porque tiene que quedar bien suavecita. Una masa que se pueda manejar, que se pueda moldear, pero que al mismo tiempo sea suave, porque ahora después van a ver cómo la vamos a extender para que quede la tortilla redondita y bien finita. Bien finita y bien bonita. Lo bueno con esta harina es que por eso es un buen sustituto de maseca, es que huele y sabe bastante a maíz, no como otras harinas de maíz que no sé, no tiene ese olorcito y ese sabor tan de maíz. ¿Ves? Ya la textura ha cambiado mucho. La voy a poner en la mesa, porque la idea es trabajarla así, aplastarla bien para que no queden grumos, porque si no después es muy desagradable morder la tortillita y sentirle bolitas, pelotitas duras. Así, aplastarla, es aplastarla. Por si queda algún grumo, pues entonces
Uy, ha quedado muy buena. Yo creo que ha quedado una consistencia bastante buena. A ver la bolita. Yo creo que sí, que hemos logrado una buena consistencia. El siguiente paso, cogemos una de estas bolsas que se utilizan normalmente para guardar alimentos en la nevera. Le quitamos este plastiquito con la tijera fuera, la abrimos por aquí a los lados porque en ella, dentro de ella, vamos a colocar la bolita para aplastarla y que nos quede la tortilla redondita y bien finita, bien delgada. Muy bien. Un poquitín de aceite, apenitas, para que resbale y ya está. Entonces, colocamos la bolita en el centro. Ponemos el plástico y con el plato vamos a ir aplastando. Aquí ha cogido la forma redonda y luego poco a poco con la mano podemos ir poniéndola del grosor que nos apetezca. A mí principalmente me gustan delgaditas. A ver, está bastante bien. Un poquito más de este lado y así también pues nos coge un poco más de tamaño. Muy bien, pues ahí tenemos nuestra primera tortillita. ¿Ven cómo queda? Tiene que quedar así suave, suave elástica, pero lo importante es que quede delgada y el sabor va a estar muy bueno, pero que muy bueno. Vamos a hacer otra. Porque repitiendo y repitiendo, pues así se va viendo cómo es el proceso. Lo mismo. Vamos aplastando con el plato poco a poco. Muy bien. Y ahora también podemos hacer otra cosa. Podemos utilizar un... Esto es como unas manualidades también. Esta nos quedó más grandecita. Yo creo que incluso está más delgada, mejor. Para mi gusto, mejor. Hay gente que le gusta más... ¿Y dónde está el plástico? Les gusta más gruesa, en fin. Pero me parece que ha quedado estupenda. Miren. Ahora, otra tortillita. Y así sucesivamente hasta que terminemos con la masita. One more. Ándale nomás, híjole. Estamos haciendo tortillas mexicanas, güey. Bueno, cuando las tenga listas, voy a poner un poquito más. Cuando las tenga listas, pues entonces ya les enseño cómo se cocinan. Bueno, puesta la tortilla ya en la sartén, vamos a darle 3 vueltitas más o menos. Unos 30 segundos por lado, porque la idea es que no quede muy tostada, suave y flexible, que es lo ideal. Entonces, vuelta. 30 segunditos aproximadamente. Y le damos otra vuelta. Un fueguito mediano, alto. Para que se vaya haciendo poco a poco. Poco a poco, paco, peco, pico. Hello. Oh, qué rico huele, Dios mío, huele a maíz. Vale. Nuevamente vuelta.
Vamos a darle otra vueltita. 3-4 vueltas es suficiente. Con ese tono así doradito que va cogiendo aquí, que lo coja por las dos caras, es más que suficiente. Bueno, yo creo que ya. Perfecta. Flexible, suave y lista. Bueno, tenemos el primer paso ya listo, que son las tortillas ya bien hechas, suaves, flexibles, y con un aroma a maíz exquisito. Bien, primer paso finito. Muy bien, ahora segundo paso. Vamos a hacer la carne de ternera picada o molida, pues con su cebolla, pimentón, sus condimentos. Ahora vamos a ir todo en detalle. Les voy a decir bien todos los ingredientes y les voy a mostrar la elaboración. ¡A la carga! Muy bien, comenzamos ahora con lo que es la carne de ternera molida. Vamos a emplear perejil, cebollín, 2 dientitos de ajo, una cebolla mediana, pimentón voy a usar la mitad de este nada más, un poco de comino al gusto, pimienta negra molida al gusto, orégano al gusto, por supuesto la carne molida y la sal. Así que vamos a dar comienzo. Comenzamos con la cebolla, seguimos con el pimentón, ahora con los cebollinos y por último el ajo. Bien, ahora todo esto lo vamos a llevar a la sartén. Agregamos aceite para hacer el sofrito. No tiene que ser mucha cantidad, pero sí lo suficiente para que se haga bien el sofrito. Con esto es suficiente. Y agregamos todo lo que hemos picado para sofreír. Esto todo a un fuego medio, porque la idea es que se haga sin que se queme. En este punto me gusta agregarle el ajo, porque no quiero que el ajo se pase, quede tostado ya. Cuando tiene todo esto, pues ya no se quema, simplemente se pocha con el resto de los ingredientes. Agregamos un puntito de sal, suficiente por ahora, después vemos si rectificamos. Orégano al gusto, a mí me gusta mucho el orégano para casi todas las comidas. Tiene un rico aroma y da un rico sabor. Bueno, ya está prácticamente listo. En este punto me gusta agregarle comino. Ya hay gente que no le gusta el comino, pero bueno, cada quien le pone a su gusto. Yo le pongo un toque, tampoco mucho, porque el comino en exceso pues sabe muy fuerte y ya se pierde el sabor de los sabores de las demás cosas. Pero un puntito está muy bien, sobre todo para carne. Qué olor, qué rico este sofrito. Y ahora en este instante vamos a colocar la carne picada o molida. Como saben que tengo yo todas estas mezclas, porque viví años en España, pues en mi país se dice molida y en España se dice picada. Ya os había dicho que yo soy de Venezuela, viví unos años en España y ahora ya llevo otros tantos en Holanda. Bien, pues mezclamos bien y le damos con la cuchara de palo, a la carne para separarla bien y mezclarla con todo el sofrito. Muy bien, pues cogemos el chile habanero, le quitamos el piquito y los vamos a cortar por la mitad, porque así se nos va a salir en la sartén pues más fácil por dentro.
Yo le quito un poco las semillas, le dejo unas y otras no, porque si no pica demasiado. Porque en la semilla es que está el power. El power. El ajito lo cortamos en trozos. La cebolla también en trocitos. El tomate también. Ya está todo limpio, bien lavado, que eso es fundamental. O jitomate, como le dicen los mexicanos, jitomate. Vamos a la sartén. Muy bien, pues aquí vamos entonces. Una sartén a calentar un poquito de aceite, lo ponemos medio alto. Agregamos primero los tomates, porque como sueltan agua, pues así se nos hacen primero un poquito. Muy bien. Ahora podemos agregar el resto. Los jalapeños. Perdón, los habaneros, no jalapeños. Y la cebolla en la olla. Con verso y demás. Y le vamos a poner un punto de sal, un punto de orégano, pimienta sí que no lo pongo, ¿para qué? Si nada más con lo picantito del habanero, ni pimienta ni nada. Y aquí lo vamos a dejar pues aproximadamente de 10 a 15 minutos. Ya han transcurrido 10 minutos. Y en este punto vamos a agregarle un poquito de agua, no mucha. Un poquito más. Ya está. Y ahora vamos a dejar, pues también, de entre 5 y 10 minutos, lo vamos viendo. Un poquito más de 5 minutos. 5 minutos y 3 segundos más o menos. ¡Ándale! Bueno, pues ya está listo. Ahora apagamos el fuego y tenemos la primera mitad para hacer la salsa de chile habanero. Segunda parte de nuestra salsita. Vamos ahora, he puesto todo lo que estaba en la sartén y lo vamos a pasar ahora por el procesador para hacer una pasta. Vamos a triturar. A ver, voy a parar un poco, si no, no se oye. Lo voy a triturar hasta que quede bien de Bueno, ahora vamos con lo que es el guacamole. El guacamole lo vamos a hacer con aguacate, cilantro, limón, cebolla, tomate y sal. No lleva más. Pues cortamos el aguacate por la mitad, lo separamos. A ver si me sale. Se clava el cuchillo así para sacar la semilla de una vez. Ponemos aparte. Y con una cuchara vamos a vaciar el aguacate. De esta manera. Sale bastante fácil así. Muy fácil. Igual la otra mitad. Bueno, lo pisamos entonces bien con el tenedor. Y ahora picamos el limón, porque la idea es ponerle el limón. Primero que le da un rico sabor, lo lleva, ese toquecito así acidito. Y segundo, que así no se oxida el aguacate y se ponga marrón feo. Entonces un chorrito le viene muy bien. Agregamos la cebolla, pero no mucho, ya a gusto de cada quien, cortada en cubitos bien pequeños, como para encontrarse unos tropezoncitos de cebolla en el guacamole. Ponemos el tomate y lo vamos a cortar en cubitos.
así en cubitos pequeños y lo agregamos. Y ahora por último vamos con el cilantro picadito bien pequeño. Listo, lo agregamos y ahora por supuesto la sal a gusto. Mezclamos, lo vamos a pasar a un recipiente. Muy bien, pues ya hemos llegado al último, al final del final del final. Entonces tenemos la tortillita, cogemos un poco de carne, le agregamos del picantito de habanero, le agregamos el guacamole y esta crema fraiche, pues le vamos a agregar un puntito y ya está nuestro taco mexicano. Vamos a probarlo. Muy bien, pues listo, como dije, vamos a probarlo. Aquí está el taquito, a ver qué tal. ¡Qué bueno! Sabor a México. ¡Órale! ¡Ándale! ¡Salud! Bueno, pues ya está listo. Hemos terminado la receta de hoy. Comida mexicana. Eso sí, a mi estilo. No es la comida mexicana, ándale, órale. Típica. Pero muy bien lograda. Está muy rica. Sé que les va a gustar. Inténtenlo y por favor, dadle me gusta, suscribiros y comentarios, por favor, vuestras opiniones, qué tal les ha salido el plato, si tienen alguna duda, sugerencia y qué tal les ha parecido el video. Así que nada, hasta la próxima, Cocinando con Claudio. No se olviden. Adiós. El nombre de mi canal es Cocinando con Claudio, más simple no puede hacer. No puede hacer. Oh, bien. También podemos hacer otra cosa. Podemos utilizar un tornillo. Un tornillo. Suave, muy suave.